Hola muchachos, espero y se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a ver los proyectos de nación después de la independencia de México. Primero que nada, veamos qué es un proyecto de nación. Bueno, un proyecto de nación se le llama así a un conjunto de pactos ordenados en diferentes niveles y diferentes ámbitos sociales, para de esta forma poder efectuar un plan con la idea de prosperar, ya sea política, económica y social de un país. Veamos el primer proyecto de nación, que es el monárquico. El proyecto de nación monárquico ocurrió en México en el siglo XIX. Se entiende como monarquía los sistemas de gobierno que concentran el poder absoluto de una nación en una sola persona. Aquí se trata generalmente de un rey asignado por carácter hereditario, aunque ahí el sistema político que impera en México no es el republicano, sino una monarquía luego de lograda la independencia del Imperio Español. El contexto económico, social y político que fue existiendo a lo largo de esta monarquía fue, fue el siguiente. En lo económico, luego de que se lograra la independencia, el pueblo obviamente aclamaba la transformación de países del país, en una república. La mayor parte de la población no poseía tierras o recursos para su producción. Las haciendas apenas podían generar materia prima para mantenerse o poder exportar. En medio de esta crisis hubo una gran inflación y se devaluó la moneda. El gobierno se vio obligado a pedir préstamos forzosos, comprometiendo más bien la seguridad del país. En el contexto social, la situación era inestable, especialmente para las clases bajas. Luego de 10 años de guerra, la explotación minera de oro y plata, que había tenido auge en el pasado, estaba inactiva. Algunas minas se destruyeron durante las luchas de independencia y, en otros casos, los trabajadores habían decidido combatir y abandonarlas. Las propuestas del sistema de gobierno, en el nuevo sistema de gobierno de independencia, después de la independencia, se vieron afectadas. La clase social media y los grupos liberales estaban representados en su mayoría por mestizos y algunos criollos, y no estaban de acuerdo con la forma de gobierno monárquica que sería implementada. Sus ideas se orientaban hacia la incorporación de un sistema comprometido con la justicia social y la competenciación de la economía a través del trabajo. Ahora veamos el proyecto imperial, que es el segundo proyecto que ahí lo pueden checar en su antología. Este fue el primer imperio mexicano y surgió en el siglo XIX y comprende los dos gobiernos imperiales por los que pasó esta nación luego de luchas de independencia. El primer imperio estuvo bajo la autoridad de Agustín de Iturbide y el segundo imperio fue liberado por el archiduque austriaco Fernando Maximiliano. ¿Cómo fue el contexto aquí del primer imperio mexicano? Bueno, México, después de ser una colonia del Imperio Español y lograr su independencia, debió resolver qué modelo se debía de seguir y qué se debería de decidir. Y qué gobierno también pues tenía que tomar las riendas del país. Para esta fecha México estaba devastado y ya estaba muy débil. El plan imperial era que el gobierno monárquico convocara figuras importantes del Imperio Español para gobernar en México. Ante la ausencia de los convocados, Agustín de Iturbide fue designado en el poder. Ahora veamos
el proyecto republicano federal, que viene siendo el último. En el proyecto de nación republicano vamos a ver el contexto y sus actores. El proyecto de nación republicano en México surge luego de que se dieran intentos de esta región de desarrollar proyectos monárquicos e imperiales durante el siglo XIX. Tras la independencia del Imperio Español, México atravesó su primer sistema de gobierno monárquico, bajo el mandato de Agustín de Iturbide en 1822. Este gobierno solo duró 10 meses, en vista de que se generó gran descontento por la gestión de Iturbide en el poder. Grupos rebeldes armados decidieron hacer frente y derrocar al gobierno monárquico. Tomaron Veracruz, comandados por Antonio López de Santa Anna, quien se alió a Vicente Guerrero y a Guadalupe Victoria. ¿Qué implicaciones tuvo el proyecto republicano? Bueno, el proyecto republicano, lo primordial durante este recién nacido proyecto republicano era conformar un nuevo Congreso. Anteriormente había sido disuelto por Iturbide por su temor a la oposición de los liberales. La monarquía fracasó y, en consecuencia, México experimentaba por primera vez la oportunidad de organizarse bajo términos fuera del poder de la corona española. Es así como en la Constitución de 1824 se expresaron las condiciones del proyecto republicano. Fue el periodo de transición más importante en la historia de México, ya que esta fue considerada una nación independiente y de tipo federal por primera vez.